educativo. El tema de hoy serán técnicas y herramientas de prevención del talento humano. La planificación de recursos humanos es una parte esencial que encierra la gestión de empresas, y esto se debe a que la misma se encarga de proyectar a futuro los planes que se llevarán a cabo con respecto a las actividades que deberán ser desarrolladas mediante la utilización de los recursos humanos. Vamos a definir unos términos básicos para poder entender con facilidad el tema. Uno de ellos será qué son las técnicas. Son procedimientos o conjuntos de reglas que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea que requiere de una aplicación correcta. Nos sirve para realizar un proceso guiado para conseguir un fin. La predicción es aquella acción de anunciar un hecho futuro. El talento humano es el trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. También se define como un conjunto de interacciones que se dan entre los individuos de una sociedad. Cuando hablamos de técnicas y herramientas de predicción del talento humano, nos referimos a la determinación de las necesidades del talento humano en una organización. Esto consiste en identificar los puestos de trabajo, las habilidades y el conocimiento requeridos por los puestos de trabajo y el nivel de desempeño de la fuerza laboral actual. Con estos datos se puede prever la contratación o reorganización de las necesidades tanto como a corto o a largo plazo. La previsión del talento humano normalmente incluye el uso de datos del pasado para predecir el futuro personal. Además, las organizaciones pueden utilizar técnicas de estudio, la evaluación comparativa y modelos para estimar números de trabajadores, utilizando diversos métodos y cotejar resultados para obtener los resultados más precisos. Dentro de las técnicas y herramientas de predicción del talento humano encontramos tres fases, como lo son las técnicas basadas en experiencia, técnicas basadas en tendencias y técnicas y herramientas basadas en otros factores. Dentro de lo que son técnicas basadas en experiencia, encontramos lo que son las estimaciones de la gerencia, técnica Delphi, planeación vinculante de la planilla, análisis de disponibilidad y análisis de capacidades y experiencia. Técnica basada en experiencia. Esta técnica se apoya en el juicio de las personas con conocimiento y visión amplios, principalmente sobre futuras necesidades de recursos humanos, puesto que la mayoría de las decisiones acerca del empleo son formuladas por gerentes de línea. Las personas a cargo deben planear los recursos del personal mediante un diseño que les permita conocer las necesidades de estos gerentes. En la mayoría de las organizaciones pequeñas es el director o el gerente personal quien conoce toda la información que se necesita. Y en las organizaciones que son mucho más grandes, el método es más sencillo, consiste en consulta directa a los gerentes. Estimaciones de la gerencia. Son los propios gerentes los que realizan estimaciones de las necesidades futuras del personal, basándose principalmente en la experiencia. Estas estimaciones pueden proceder de la alta gerencia y comunicarse a los niveles inferiores, o bien de directivos del menor rango, que les comunican a sus supervisores para su revisión, o una combinación de ambas modalidades. Esto simplemente significa sentarse a pensar en los desarrollos y en las cargas de trabajo futuras y decidir cuántas y qué clase de personas se necesitan. El juicio puede basarse en reglas elementales de relación entre los niveles de actividad y requerimiento de personal, además de una evaluación general del impacto de los desarrollos tecnológicos y de las otras clases en las necesidades del recurso humano. Este es el esencial trabajo de una adivinación. Técnica Delphi. Esta técnica se constituye mediante un panel de expertos y se pide a cada uno de los miembros que haga una estimación independiente de la demanda futura. Posteriormente, un intermediario presenta las estimaciones e hipótesis a cada experto y permite revisar sus posiciones si lo desean. Este proceso continúa hasta que se alcance el consenso. Los cálculos de los demás grupos de expertos y gerentes de línea son analizados mediante intermediaciones del Departamento de Recursos Humanos, quienes resumen las respuestas para ser expuestas a los gerentes y así obtener una retroalimentación. Pueden presentarse opiniones contrarias y peticiones contradictorias. Al repetirse este procedimiento, se suele encontrar que la opinión de los gerentes tiende a coincidir con sus necesidades de personal, a medida que ellos mismos van percibiendo mejor sus necesidades. Planificación vinculante de la planilla. Este es el método más reciente para recursos humanos. Está dirigido a hacer reflexión de los directivos y a sus subordinados sobre la planificación de los recursos humanos
y así conseguir su participación en ella. Su ventaja se basa en que ofrece un enfoque sistemático de la planificación de recursos humanos, y este modelo genera 3 documentos que ofrecen la siguiente información: disponibilidad de empleados y posibilidades de ascenso y colocación a cada uno de ellos, demanda de la organización derivada de los nuevos puestos, de la rotación del empleo y de las vacantes previstas, y por último, equilibrio de situación de la oferta en relación contra la demanda. Con esta indicación de nombre, puesto y lugar, todos los empleados disponibles están preparados para un ascenso. Análisis de disponibilidad. Esta es una herramienta para la planificación de recursos humanos que se basa en 2 premisas fundamentales. Una organización es vital desde el punto de vista para recursos humanos cuando cuenta con un personal dotado de alto potencial de ascenso, ahora o en el futuro, y con reservas identificadas aptas para sustituirlas. Una organización se halla estancada cuando no cuenta con empleados que puedan ser ascendidos, ni se han identificado reservas que sustituyan a los actuales titulares. El resultado final del análisis disponible es un índice de vitalidad de la organización, que puede usarse como medida general de la vitalidad de los recursos humanos. Se calcula a partir del número de personas adecuadas para ser ascendidas y del número de reservas disponibles. Análisis de capacidad y experiencia. Es necesario realizar una cuidadosa evaluación de los cambios futuros que se deriven de los planes estratégicos de la empresa, en conjunto con las capacidades y habilidades actuales. Es importante revisar todos los aspectos del plan corporativo para evaluar sus implicaciones en el empleo de los recursos humanos. Dentro de lo que son las técnicas basadas en tendencias, tenemos aquellas que son por necesidades futuras, estudios de trabajo, extrapolación, indexación, métodos estadísticos. Por necesidades futuras, esta manera de evaluar las cantidades requeridas es más sistemática que las anteriores. Se le hace estudiando las razones existentes entre niveles de actividad y números de empleados, o entre las cantidades de 2 tipos de empleados, proyectando luego las necesidades futuras en función de los cambios en niveles primarios de actividad o en un número de empleados. Dentro de esta actividad puede determinarse si habrá o no aumento de la productividad que obedezca a nueva tecnología y mejoras métodos de trabajo. En la proyección debe preverse esa clase de cambios y cualquier factor que pueda aumentar la complejidad del trabajo y reducir la cantidad de tareas que pueda manejar una persona, siempre sea posible. Estudio de trabajo. La mejor forma de preparar las proyecciones de la demanda es basarla en el estudio de trabajo. Esto implica el uso de técnicas de medición de trabajo que indiquen en cuánto tiempo se deberá realizar una operación o grupo de operaciones y obtener el número requerido de trabajadores, dando margen para tiempos de descanso, fatiga, ausencia y enfermedad. Entonces pueden producirse estándares de trabajo. Después las cantidades necesarias se calculan aplicando esos estándares a los volúmenes de trabajo proyectados. Para funciones de oficina en las que se haya aplicado la medición del trabajo, es posible adoptar el mismo método de relacionar los niveles de actividad con los estándares de horas y derivar una cifra de horas planeada, para luego hacerse la conversión al número de funcionarios requeridos. En aquellas áreas de la empresa en las que es difícil producir estándares confiables de trabajo, se pueden desarrollar estándares conceptuales para esas actividades, pero en su mayoría estos no son del todo confiables. La mejor manera de abordar el cálculo para esas funciones es utilizar la proyección de la tendencia de las proporciones que se refiere a la cantidad de trabajadores directos, calculada por estándares de medición del trabajo. Extrapolación es el método más habitual de pronóstico. Se basa en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en la misma dirección y con velocidad constante. Mediante esta técnica se proyectan o prolongan las tendencias del pasado. Por ejemplo, si el promedio de contrataciones de obreros de planta ha sido de 20 obreros mensuales, la extrapolación de esa tendencia significará en el futuro una necesidad de 240 obreros en el lapso de un año. La indexación es uno de los métodos más útiles para calcular las necesidades futuras de empleo, haciendo que coincida la tasa de crecimiento o descenso en el empleo con un índice determinado. Por ejemplo, uno de los índices más utilizados es la relación de empleados en las áreas de producción y las cifras de venta, en efectivo o unidades. Los métodos de extrapolarización e indexación son aproximaciones muy generales y a corto plazo, puesto que consideran que las demandas
permanecerán constantes, lo cual ocurre en muy pocas ocasiones. Por otra parte, estos métodos también son muy imprecisos en cuanto a las proyecciones a largo plazo o en organizaciones de grandes dimensiones. Métodos estadísticos. Los procedimientos estadísticos utilizan datos históricos para proyectar la demanda futura. Los procesos de modelización pueden ofrecer una representación simplificada de las demandas de recursos humanos de toda la organización. Alterando los datos de entrada, pueden contrastarse las necesidades de recursos humanos en diferentes escenarios de demanda. Entre las técnicas estadísticas de modelización utilizadas para la predicción de las necesidades de recursos humanos tenemos la siguiente. Análisis de series temporales. Se utilizan niveles históricos de personal para proyectar las necesidades futuras de los recursos humanos. Se estudian los niveles históricos de personal para aislar las variaciones estacionales y cíclicas, las tendencias a largo plazo y los movimientos aleatorios. A continuación, se extrapolan y proyectan las tendencias a largo plazo utilizando una media móvil, un suavizado exponencial o la técnica de regresión. Ratio de personal es donde se examinan los datos pasados del personal para determinar las relaciones históricas entre el número de empleados en diversos puestos o categorías de puestos. A continuación se utiliza el análisis de regresión o ratios de productividad para proyectar las necesidades totales o de grupos claves de recursos humanos, y se utilizan los ratios de personal para asignar necesidades totales a diversas categorías de puestos o para estimar necesidades de grupos no claves. También tenemos los ratios de productividad. Esto es donde se utilizan los datos históricos para examinar los niveles históricos de un índice de productividad, carga de trabajo y número de personas, si se encuentran relacionadas constantes o sistemáticamente. Pueden calcularse las necesidades de recursos humanos dividiendo las cargas previstas de trabajo. El análisis de regresión. En este se examinan los niveles históricos de varios indicadores de carga de trabajo, como ventas, niveles de producción y valor añadido, para hallar relaciones estadísticas con los niveles de personal. Cuando se encuentran relaciones suficientemente fuertes, se obtiene un modelo de regresión o de regresión múltiple. Los niveles previstos de los indicadores mantenidos se pasan al modelo resultante y se utilizan para calcular el nivel asociado de necesidades de recursos humanos. Los modelos de regresión presentan la ventaja de sensibilidad a los cambios en la orientación de la organización, lo cual permite identificar la necesidad de reasignar personal o de modificar los niveles de dotación. Los modelos de regresión dan buenos resultados cuando se utilizan con empresas que operan en un entorno estable. Dentro de las técnicas basadas en otros factores tenemos el análisis de presupuesto y planeación, nuevas operaciones y modelos computacionales. Análisis de presupuesto y planeación. Las organizaciones que necesitan planeación de recursos humanos por lo general elaboran presupuestos detallados y planes a corto y a largo plazo. Un estudio de los presupuestos por departamento revela las autorizaciones financieras para contratar más personal o probablemente reducir en algunas áreas conjuntamente las explotaciones de los cambios de la fuerza de trabajo. Estos datos pueden proporcionar cálculos a corto plazo. Los cálculos a corto plazo pueden derivarse de dos presupuestos, a 2, a 4 o a 5 años. Nuevas operaciones. Cuando las operaciones nuevas complican la planeación de contrataciones, se puede emplear el análisis de nuevas operaciones. Este análisis requiere que se calculen las necesidades de recursos humanos en comparación con otras empresas que tienen operaciones similares. Modelos computacionales. Las técnicas más avanzadas implican el uso de computadores. Esos modelos son una serie de fórmulas matemáticas que emplean simultáneamente la extrapolación, la indexación, los resultados de sondeos y encuestas y los cálculos en las fuerzas de trabajo. Sus actualizaciones deben ser periódicas para que la información resultante sea efectiva. Históricamente, las previsiones estimativas se han utilizado con mayor frecuencia que las de bases matemáticas. Son más sencillos y no suelen requerir análisis complicado. Sin embargo, con el creciente uso de ordenadores, los métodos de base matemático están comenzando a ser utilizados con mayor frecuencia.
El grado en que una organización ha usado cualquiera de las aplicaciones que le ofrece un computador variará de acuerdo a su tamaño y complejidad, y con una importancia que le dé a basar las decisiones e informaciones precisas y rápidamente disponibles. Antes de elegir el sistema se requiere un análisis costo-beneficio. El sistema a utilizarse debe ser flexible y susceptible a ampliarse. Como ya hemos venido hablando de la predicción de las necesidades de recursos humanos de la organización, es de suma importancia para rumbar hacia el éxito dentro de una organización y que ésta se pueda hacer aplicando varios métodos. En nuestro Plan de la Patria 2013-2019 es el segundo plan socialista. Este a su vez es la continuación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que abarca la planificación nacional para el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013. En este se plasman algunos puntos referenciales a la capacitación del talento humano, punto clave para realizar la selección y aplicación del talento humano y así adjudicarlo en el espacio idóneo según sea su capacidad. El Plan de la Patria, ¿verdad? Podemos resaltar algunos artículos que hacen referencia al talento humano. Artículo 1.5.2, ¿verdad? Que dice fortalecer los espacios y programas de formación para el trabajo liberador, formando los valores patrióticos y sentido crítico. 1.5.2.1, actualizar y orientar los programas formativos integrales y permanentes hacia las necesidades y demandas del sistema productivo nacional con el fin de garantizar la formación técnica profesional y ocupación del trabajo. 2.5.3.3, promover la revalorización de la cultura del saber y el trabajo con visión socialista mediante la creación de escuelas de formación de cuadros administrativos, políticos y técnicos en las instituciones del Estado, en las empresas de propiedad social, en las empresas de poder popular y en las instalaciones públicas como mecanismos indispensables para la transformación del Estado. Artículo 2.5.3.4. Ejecutar un proceso de reorganización de la administración pública, homologando y dignificando las condiciones del servicio público, de acuerdo a los roles y competencias para potenciar y ampliar las capacidades con miras a desarrollar los modelos económicos productivos socialistas.